indicaciones son simples. Se pensó calificar el examen de manera objetiva y se les pidió de que enviasen el apunte de lo que correspondía a la resolución del problema, que es lo que demuestra que el alumno ha hecho el ejercicio. Entonces empecé a calificar, algunos alumnos tenían 6 puntos, muy pocos, entonces me aboqué un poquito a esa calificación de los 6 puntos y me pude percatar de que no había el ejercicio completo, ¿no? Entonces, dado que había más tiempo, porque ampliaron la entrega de notas para poder ingresarlas, entonces empecé a revisar uno. Y se le ha dado el puntaje justo al que corresponde. Hay alumnos que ni siquiera han mandado el archivo, ¿no? Entonces a esos alumnos no les puedo poner ni un punto, ¿no? Ahora, el otro aspecto es preocupante porque algo tan simple y tan sencillo, no estamos hablando de matemática avanzada, ¿no? De integrales, de una ecuación diferencial, ¿no? De segundo grado, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. En eso se basa el cálculo de volúmenes, de áreas y todo eso. Ante ese resultado, decidí, dije, bueno, vamos a darles un chance, pero que lo hagan no solo, sino que lo hagan en equipo. Pero estoy hablando de manera general, no hablo de grupos, hablo de mis 3 grupos, es decir, casi toda la promoción de ustedes. Son 140 alumnos. Algunos no entienden lo que es trabajo en equipo. Algunos sí, cuando entraba a las salas estaban hablando, dialogando, pon esto, ya tú haces esto, ok. Pero hay grupos que no han hecho el ejercicio, eran 5, 1 hora. Era solamente calcular lo que entra en un paño y multiplicarlo por la cantidad de paños. O sea, yo me abocaba solamente a esa área, no les he pedido hacer solamente ese paño, que tenía 9 metros, 8 metros 50, era muro de so, muro de cabeza, cosas que creo que en 15 minutos sale. Y no ha habido la respuesta. Algunos grupos sí, bien, ¿no? Otros, entonces, ¿qué me llevo? O sea, somos ingenieros teóricos nada más. El rato que vaya a la obra a construir yo, le voy a decir, maestro, calcúlame cuánto de cemento, cuánto de ladrillo, maestro, por favor, maestro. No, pues, entonces, que sea una llamada de atención y que de acá para adelante las cosas cambien. Y en cualquier momento puedo preguntar, ¿ah? Puedo volver a preguntar la misma pregunta, y a ver, resuelvo, le cambio 4 datos, cada uno, y me envía la respuesta. ¿Podría hacer eso el martes? De repente. Próximo jueves, no sé, pero en cualquier momento, dentro de la hora de clase, vamos a hacer eso. ¿Ya? Y eso es parte de la nota del examen. Entonces, cuando tengamos que tomar el examen, solamente avanzamos la teoría. Lo estoy comunicando a los 3 grupos, ¿no? No es que el profesor nos ha sorprendido, no nos dijo nada, ¿no? El alumno tiene que estar preparado en cualquier momento, no solamente para el día del examen, voy a chancar, ¿no? O voy a estudiar 1 hora antes y ya, un día antes y ya. Entonces, estemos atentos de las explicaciones de la clase, concentrados, dejemos el celular a un lado, porque eso es lo que hacen, ¿no? Mientras yo estoy dictando la clase, whatsappeándose, entonces, ¿qué entendieron? Uno tiene que estar concentrado. Entonces, no me puedo distraer con este aparatito. Si yo estoy escuchando a mi profesor, estoy atento, ya, o sea, una repasada y listo, queda. Pero si estoy en otro mundo, en otro ambiente,
¿O estoy mal? ¿Estoy equivocado? Díganme, chicos. ¿O tengo razón en lo que les estoy hablando? Ustedes, que son personas con capacidad de análisis, que han ingresado a una universidad que no es fácil el ingreso, o sea, yo los considero personas muy inteligentes. Entonces, quiero otro resultado, de verdad. Que no tenga que dar una segunda oportunidad, porque nada de lo que se ha preguntado o tomado. Es decir, ingeniero, usted nunca nos enseñó eso, ¿cómo nos toma? Es una persona que no tiene ética, porque nunca nos ha enseñado a calcular el mortero y nos está tomando eso. Entonces, ¿cómo podría decir la nota de práctica está bien, 17, 18? Porque se supone que han hecho el trabajo. Porque eso es lo que yo estoy coordinando con los jefes de práctica, ¿no? Muy bien, vamos a empezar la clase. Vamos a hablarlo del tema de concreto simple. Concreto simple, ¿cómo es el procedimiento? Ya hemos visto cómo se elabora el concreto, cómo se transporta, cómo ese dossier de calidad, ¿no? Del que conversamos antes del examen, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es cada elemento. Empiezo con los de concreto simple. El jueves haremos un poco de acero de refuerzo, como es el tema de habilitación y todo eso. Y el día jueves de la próxima semana vamos a avanzar la parte de lo que corresponde a elementos de concreto armado. De una manera muy superficial, porque no podría entrar a detallar todos los elementos, los más importantes. Tema de cimentación armada, zapatas, vigas de cimentación, de repente columnas, losas aligeradas, y eso creo que ya basta como parte del avance en obras de concreto armado. Listo, comparto la pantalla. Vamos a la primera presentación. Bien, lo otro que voy a pedir es que de repente ya, yo debo terminar con lo de las maestrías. El 12 de junio termino en la Católica, empiezo una maestría en la San Agustín, y después de eso vamos a hacer clases unos sábados, ¿ya? Para ver un poco más la parte práctica. Me voy a comprometer con ustedes en un sábado, de repente toda una mañana, tener ahí con unos descansos, de tal manera que podamos abordar algunos aspectos, viendo fotos, explicando, pero lo vamos a hacer para los tres grupos, porque no podía ser para el grupo A por separado. Entonces, hacemos una sala de reunión y un sábado, pues si en la tarde o en la mañana ya nos ponemos de acuerdo. ¿Listo? Mi delegada para que eso me haga recuerdo, ¿ya? Muy bien, concreto simple. La definición creo que es clara en el aspecto de lo que representa. Concreto simple son elementos que no llevan a cero, entre comillas digo, no llevan a cero, porque si ustedes han leído lo que dice la norma E060, ¿no? Tiene alguna consideración en algunas ocasiones donde sí se pone una cuantía mínima, ¿no? De acero de refuerzo. Por un tema de durabilidad, por un tema de comportamiento, ante la cuestión climática, de comportamiento térmico. El acero ayuda a tener un mejor comportamiento para el concreto. El tema de dilataciones, de contracciones, cosa que podría darse en algún tipo de... Pero lo cierto es que un elemento concreto simple no va a someterse, en principio que no va a ser estructural, y en segundo lugar que no va a someterse a cargas donde pudieran generar algún tipo de efecto como lo que desarrolla un concreto armado, ¿no?
donde el acero sí asume el papel de resistir todos los esfuerzos sobre la flexión, sobre la tracción, sobre la flexocompresión, etc. ¿No? Entonces, quedamos muy claritos con ese tema, donde podríamos ver algunos ejemplos, algunos elementos que se utilizan en las grandes avenidas o viaductos para separar los carriles. Entonces, esos son elementos que se posicionan en las pistas que tienen una forma más o menos, ¿no? Tienen esta forma, es ahí una cosa así, ¿no? Y va sobre una base, y acá hay una pista, y acá hay otra pista, este es el botallantas, ¿no? A veces se le coloca un acero pues mínimo acá por la altura que tiene esto, ¿no? Esta altura a veces sobrepasa el metro, ¿no? Un metro. Pero este elemento está fijado a la pista superficialmente, porque también ante cualquier choque esto podría voltearse, ¿no? Pero el peso propio lo soporta y lleva pues ahí pero no podríamos decir que este elemento es un elemento de concreto armado porque va a soportar cargas, no, ¿no? Otro elemento, de repente, el sobrecimiento que tiene cierta altura y sobre el cual va a ir un muro nada más, ¿no? Un muro de cerco perimétrico. Acuérdense el de Sabandía, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, comprenden aquellos elementos de concreto que no llevan a cero refuerzo. Eso es casi de manera general. Involucra también a los elementos de concreto ciclopio, ¿no? Resultante de la adición de piedras grandes en volúmenes determinados en el concreto simple. Ya hemos definido la terminología de lo que vendría a ser un concreto ciclopio, que puede utilizarse o en cimientos corridos o en algunos muros de contención o en algunos elementos de calzadura, como es lo que vamos a hablar en esta clase. Entonces, el concreto que no tiene armadura de refuerzo en una serie de elementos estructurales y no estructurales, ¿no? Que por su requerimiento a esfuerzos no necesita de acero, debemos indicar que el concreto resiste excelentemente a los esfuerzos de compresión. Eso es ya conocido por todos los que estudiamos ingeniería o somos ingenieros, ¿no? Su resistencia a la tracción y a la flexión, en el caso del concreto, es casi nula, ¿no? Eso ya ustedes lo han visto, lo han comprobado a través de ensayos, y este es el punto. Vamos a ver algunos elementos, en el caso de calzaduras, cimientos corridos, sobrecimientos, falsopisos, veredas, muros de contención por gravedad, canales, entre otros, ¿no? Bien, ¿me están copiando bien? ¿Me están escuchando bien? Porque ha habido interferencias. Sí, ingeniero, sí se le escucha perfectamente. Ya, me van a dar un minuto, voy a poner la memoria externa para ir mostrando algunas fotos. Tengo la laptop, por eso apaga la cámara. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, muy bien. Ok, voy a dar algunas explicaciones. Les he pedido que lean el libro del ingeniero Enrique Riva López. En este libro hay un capítulo, un acápite, donde habla de lo que son las juntas. Este tema de juntas es fundamental para la persona que construye, para que pueda diferenciar en qué es una junta sísmica, qué es una junta térmica, qué es una junta de construcción, ¿no? Porque
en la medida que vayamos construyendo, las juntas son quizás el quehacer de todos los días, porque todos los días vamos a tener que construir mediante estas juntas, ¿no? ¿A qué se le denomina junta fría, no? Una junta fría es aquella que se da entre un elemento de concreto antiguo con un concreto nuevo. Esa unión que se genera entre estos dos elementos da origen a la junta fría, ¿no? Lo que vendría a ser una junta de construcción, por proceso constructivo, no hay otra forma. Yo no puedo vaciar la zapata y la columna en simultáneo, ¿no? Ahora, no es que no sea algo, o que sea algo imposible, sí se puede hacer, pero de repente la logística, la capacidad de empresa, los moldes no están predestinados o pensados o planificados de esa manera, ¿no? Entonces, la construcción se da por etapas, por fases. Empezamos de abajo, vamos subiendo, y en cada una de estas etapas vamos a tener que cortar el vaciado y mientras encofro ya hay una diferencia de edades en esos concretos, ¿no? Entonces, revisen, porque esto se lo puedo preguntar, léanlo, estudienlo. Si hay alguna duda, pregunten, pero esto es parte de la carga no lectiva que ustedes tienen que desarrollar. Por eso se les ha enviado algunos textos, ¿no? Para que ustedes aprovechen de leer, ¿no? Ok, voy a hacer alguna explicación sobre esta imagen que está acá, que corresponde al vaciado de una losa. Las losas, ¿no? De patios, las losas rígidas que podrían utilizarse en estacionamientos, ¿no? Este es un pavimento rígido, como no sé si han llevado ya transportes, entonces dentro de lo que es pavimentaciones hay diferentes calidades de carpetas de rodadura, y si la carpeta de rodadura es una losa de concreto simple, se le denomina que este es un pavimento rígido. Existen los pavimentos articulados también, ¿no? Donde los componentes son bloques de concreto de diferentes tamaños. El adoquinado puede ser una característica muy antigua, utilizada para las calles, las pistas, ¿no? Inicialmente de las carretas, ¿no? Después probablemente en las ciudades antiguas, en el centro histórico, tenemos muchos de estos pavimentos articulados, que son piezas pequeñas. Ya la fábrica de concreto ha elaborado estos prefabricados que se van colocando encima de las pistas y que para nuestra manera de desarrollo creo que es algo muy apropiado, porque el problema que tenemos es de que asfaltamos y al mes del asfaltado nuevo ya lo estamos cortando porque tenemos que instalar un pedido de algún cliente que quiere conexión de agua, de desagüe, y, y ese pavimento por ahí empieza a fallar. Entonces, vamos a explicar un poquito este tipo de estructura a través de losas que necesitan juntas. ¿Por qué es que colocamos las juntas? Porque las juntas lo que van a, dependiendo, hay juntas de construcción y hay juntas de dilatación. Las juntas de dilatación se denominan juntas térmicas, porque son las que permiten que el concreto haga esto, se separe, ¿no? En el caso de la noche, de la madrugada, porque se contrae, y a las 10, 12 del día dilata y por lo tanto se junta. Por eso en estas uniones se le suele colocar un sello asfáltico que permita que ese juego, ¿no? El sello asfáltico se va a contraer, va a dilatar y va a evitar que
que la junta o que el pavimento se vaya a fisurar. Acá estamos hablando de juntas transversales porque lógicamente este es un elemento longitudinal y podemos hablar de la junta longitudinal que va a lo largo de todo el elemento y la junta transversal. Esto es por denominación, ¿no? Pero en sí lo que colocamos acá es una junta de dilatación o una junta térmica, ¿no? Los esfuerzos que genera el calor y el frío en el concreto son esfuerzos internos, ¿no? Que generan tensiones. Y si el concreto no tiene dónde jugar, lo que va a ocurrir es una fisura inicialmente, ¿no? En los climas de la sierra peruana, climas donde ya ha empezado la helada, ¿no? Y como antes de ayer acá inclusive ha llovido, imagínense, en otras latitudes, en Castilla también sabemos que ha llovido porque nos han avisado. Tengo ahí un amigo que está trabajando, ¿no? Y el agua penetra en esa fisurita inicial, ¿no? Y se congela hoy día a las 3 de la madrugada. Entonces esa fisurita, cuando el agua se congela, aumenta su volumen, pum, se hace un poquito más grande. Y de ser una fisurita muy pequeñita, pasa a ser una grieta. Entonces cuando nosotros no colocamos las juntas térmicas, lo que estamos haciendo es que la durabilidad de ese concreto sea más limitada, menor tiempo. Si colocamos y hacemos un vaciado adecuado, entonces este concreto va a tener un mejor comportamiento a lo largo de toda su vida útil. ¿Qué más? ¿No? De lo que estamos observando, ¿no? El proceso constructivo, una vez hecho el trazo, se hace a través de los dameros, damero va con D, ¿no? Un damero es como lo que tenemos en el tablero de ajedrez, ¿no? Entonces vamos a empezar a encofrar alternadamente, uno sí, uno no, y por decir si nuestra programación implica vaciar estos tres elementos el día de hoy, ¿no? Ok, los encoframos en sus cuatro costados, y al día siguiente vamos a encofrar los otros elementos. En este caso, solamente pondría Tecnopor en lo anterior y cerraría esto de acá, ¿no? En este caso de la esquina, cerramos acá estos dos lados y en estos de acá vamos a colocar la plancha que tenga el ancho del mismo Tecnopor, ¿no? Entonces acá vamos a poner, en este de acá, Tecnopor, Tecnopor, ¿no? Tecnopor. Y solamente encofro lo que esté en azul. Entonces, de esa forma tendríamos nosotros el tamaño. Ahora, las losas, depende, en el caso de concreto simple, 2,50 metros, lo mucho 3, ¿no? No más de 3 centímetros, de 3 metros por 3 metros, ¿no? Si fuese concreto armado y va a colocarse armadura acá, también, ¿no? Podríamos aumentar de repente a una mayor dimensión del paño, porque el acero de refuerzo le va a ayudar a tener un mejor comportamiento. A veces el acero es una sola capa y a veces el acero va en doble capa, dependerá de la carga que tenga la losa, suponiendo en caso de pavimentos, de pistas, ¿no? Por decir, en Minera Ubinas nosotros hicimos un estacionamiento, el patio de maniobras era bastante grande y toda la losa era armada, ¿no? Armada en una sola capa con fierro de 3/8. ¿Qué hicimos, no? O sea, el ingeniero residente, porque yo estaba de asistente en esa época, todavía estaba aprendiendo, ¿no? Para poder mejorar su productividad, este ingeniero propuso que se cambiase la malla de fierro corrugado de 3/8 por una doble malla de fierro electrosoldado. El fierro electrosoldado ya viene como si fuera
cuadrículas, ¿no? Todo. Al comienzo la supervisión se opuso, pero se hizo el cálculo del diseño de esta losa y se procedió, dijeron, sí, ya está aprobado, sí pasa los requerimientos de carga, ¿no? No me acuerdo si era doble malla, en el caso del electrosoldado sí, pero en el caso del acero de refuerzo de 3/8, no recuerdo si era, creo que también era doble malla, sino que el espaciamiento para el de 3/8, por así decía, cada 30 centímetros, doble malla, y el espaciamiento que resultó con el electrosoldado salía cada 15 centímetros. Hay una diferencia entre la calidad del acero por el acerado que tiene, ¿no? Eso también se discutió, se analizó. O sea, el acero tiene una cantidad de carbono, ¿no? Que eso es lo que le da la ductilidad. O, en todo caso, la cantidad de resistencia. Entonces, lo que sí nos pidieron de que en este caso del acero del electrosoldado se cortase, ¿no? En una parte de la malla, todo se le haga cortes. No sé cuál fue el propósito, la verdad que nunca me interesé, pero era algo de lo que había. Me imagino por una cuestión de comportamiento, ¿no? Supongo que tenía que ver eso, ya que era toda una lámina, ¿no? Una lámina así. Y fue mucho más rápido ese vaciado porque se cortaba, ¿no? Como con una tijera, una cizalla grande y no se perdía tiempo en el habilitado de estas mallas. Bueno, son experiencias que las transmito y las cuento porque es cuestión de plantearlas en el momento que nosotros ejecutamos un proyecto. Importante el tema de la rugosidad para la rodadura. No se puede hacer un concreto muy pulido, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que estos pavimentos. Otra de las cuestiones es la conformación en el caso de un pavimento. Y en obras de edificación también se conforma base, también se conforma para los patios a veces la subrasante. Como vemos, la subrasante vendría a ser esta línea que está acá de color café en el encuentro con la base. Esa es nuestra subrasante. Y la base vendría a estar dada por esta otra capa que está acá, ¿no? Estoy señalando. Y encima ya viene la losa. Lo que sí tenemos que resaltar acá, y voy a utilizar nuevamente la pluma, es las pendientes. Y muchas veces las pendientes desde el momento del trazo. Es decir, vamos a conformar la subrasante y esta pista tiene una inclinación. En el caso de pistas a eso se le llama bombeo, ¿no? En el caso de pistas a esto se le llama bombeo, que puede ser inverso, es decir, botar el bombeo hacia los extremos donde están las veredas, ¿no? Y acá viene, o de repente acá la burbuja y acá la vereda, una cosa así. Estoy exagerando, lógicamente, esto tiene que estar controlado, pero ya desde la conformación de la subrasante, nosotros ya estamos pensando en estas inclinaciones. Encima viene la base, y la base va a tener un mismo espesor. Entonces, por una cuestión de economía y de costo, para que no me entre más material de base, yo trabajo ya la subrasante, ¿no? Con las pendientes o las inclinaciones que fueran necesarias. Y encima de la subrasante, perdón, encima de la base, que vendría a ser ya la rasante, ¿no? Nosotros vamos a trabajar, ¿qué cosa? La losa. La losa que va a tener el mismo espesor constante, ¿no? Con las pendientes que corresponden. Entonces, siempre preocupémonos en el tema de patios que van a vaciarse con losas de concreto simple, hacia dónde van a tener las pendientes, si es que las ha considerado o no el proyectista. ¿Eso dónde lo podemos encontrar? En el plano de instalaciones sanitarias. Porque el plano de instalaciones sanitarias tiene que contener
todo lo que es evacuación pluvial, ¿no? De las losas de la edificación y de los patios, ¿no? Pueden ser sumideros o podrían ser de repente canales de captación con rejilla, ¿no? Entonces, si la pendiente va a ir hacia un canal que va a correr a lo largo de todo este lado, ok, entonces la pendiente va a ir hacia ese sector. De repente, acá no hay nada, entonces todo es pendiente hacia ese lado, ok. Pero ya desde que hemos conformado la subrasante, ya tiene la pendiente, esa subrasante ya tiene la pendiente. Encima la base va a ser de 25, ok, 25 uniforme en todo el lado, ¿ya? Entonces siempre tengan ese cuidado y hacemos esas recomendaciones para que ustedes tengan. Ahora, dentro del edificio, ¿no? Dentro del edificio, lo que vamos a ver es si hay, generalmente los sumideros. ¿Dónde vamos a tener sumideros? En los servicios higiénicos, ¿no? En las cocinas, en un garage, donde tiene un punto de agua. Sumidero va donde hay agua. ¿Por qué? Porque en el caso de una inundación o de un desborde de agua, entonces todo eso tiene que fluir hacia un punto para poderse evacuar a través de un ducto. ¿Sí? ¿Hubiera alguna pregunta, por favor? Ingeniero, buenas noches. Una consultita. Acerca de la junta térmica en las losas de los patios, más o menos, ¿cuál es el espacio que debería haber? El espesor de la junta térmica, 1 o 2 pulgadas. Bajo su experiencia me podría contar, por favor. Ya. La junta térmica, hay dos tipos de juntas, ¿ya? Y eso es algo de lo que normalmente a veces son errores que se cometen por parte de los maestros. Y que claro, cuando ya me ha tocado estar desde la perspectiva de supervisión, claro, cuando he estado de residente de obra, yo, de acuerdo a lo que manda el plano, hay una junta que se le denomina junta franca, ¿no? Y la junta franca quiere decir que si esta es la base del terreno que hemos conformado, la junta franca va hasta abajo. Es decir, yo separo toda la... Y esa junta franca es esta de acá, ¿no? Que la estamos viendo. Pero podría ser, dependiendo de las longitudes, que yo coloque una bruña, ¿no? Y la bruña no es otra cosa que una hendidura que podría colocarla dividiendo este paño en 4. Porque si se presentase alguna fisura, en la bruña va, va a orientar la fisura. En otras losas, ¿ya? Voy a cambiar el color para continuar esto, se le deja una hendidura a la mitad. Pero esto es adrede, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es, ok, si este es el paño y esto va a dilatar y se va a contraer, tiene este espacio para hacer ese juego. Esto se rellena con arena, ¿no? Porque acá dejamos muchas veces el tecnopor, y este resto es una junta asfáltica. Se prepara un mortero con cemento asfáltico, ¿no? El cemento es hidráulico cuando reacciona con el agua, cemento Yura, cemento Atlas, ¿no? Y el asfalto, el RC 250, es otro cementante, ¿no? Es un ligante, vamos a decir así. Y este ligante se mezcla con arena y se deja. La pregunta del compañero es, ¿de qué espesor es esta junta? Está en función de las dimensiones de nuestra losa. En todo caso, la junta de dilatación, lo mínimo que se está solicitando para este proceso es de 1 pulgada. Aunque en alguna ocasión he visto proyectos donde el que ha hecho el proyecto ha considerado 3/4 de pulgada, ¿no? Dependerá del espesor de la losa, repito, ¿no?
y las dimensiones del paño. Pero estas son las juntas de dilatación o juntas francas, ¿no? Y esta lo que va a hacer es, va a estar ahí, ¿no? Por decir a la mitad. En vez de una bruña vamos a colocar esta. Y lo que va a ocurrir es de que acá se va a rajar, ¿no? Esta de acá no puede ser de 1 pulgada. Esta podría ser de repente de media pulgada, algo mucho más simple, ¿no? Otras veces se corta el concreto. O sea, no hay necesidad de hacer y de dejar la bruña ahí, porque para el acabado es todo un problema, ¿verdad? Entonces, vaciamos los paños y como ahora tenemos mucho equipo y mucha tecnología, trazamos y después cortamos. Y el disco de corte no llega hasta abajo, ¿no? Entonces, el disco que utilizamos es que penetre hasta cierta profundidad. Entonces, va a aparecer esta hendidura y del espesor del disco que probablemente tenga pues 1/4 de pulgada, ¿no? Entonces, sabemos que más adelante, cuando hay algún movimiento sísmico, esto se va a rajar acá, ¿no? Pero no se va a rajar acá, no se va a rajar acá. Lo que queremos es la mayor duración de estas losas, ¿ya? ¿Está bien la pregunta? La respuesta no sé. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien. Vamos a hablar un poquito de calzaduras, y las calzaduras son elementos que protegen a la estructura vecina, ¿no? ¿Por qué? Porque el suelo está en equilibrio, el suelo es toda una estructura, es una masa, y si yo empiezo a retirar su terreno, voy a generar un desbalance, y esto podría ocasionar, pues, derrumbes, podría ocasionar asentamientos diferenciales en las propiedades que están ejecutadas, están construidas, ¿no? Veamos esta imagen de acá, ¿no? Donde este es el límite de propiedad, esta línea que está acá, ¿no? Y vemos cómo este muro pantalla, ¿no? Se construye hacia el lado de la obra nueva, ¿no? Sobre la línea imaginaria del límite de propiedad. Acá tenemos el límite de propiedad y esta es la excavación. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, sí se lo escucha. Ya, porque se ha estado oyendo mi señal, por eso, si hay alguna, me llama mi delegada, por favor, para avisarme que se ha cortado o ha pasado algo. Ya voy a tener el celular a la mano. Eh, este es el límite de propiedad, ¿no? Entonces, esta es una calzadura que seguramente en lo que es movimiento de tierras ustedes ya lo han visto en construcción. Uno, ¿no? Entonces, vamos un poco a la obra de concreto simple mediante estas calzaduras, ¿no? O podría ser a través de estos muros pantalla. Lo que diferencia uno del otro es que el muro pantalla es parte del proyecto que estamos ejecutando. Se utiliza mediante unas perforaciones de unos barrenos, que son lo que van a introducir este templador, que va a tener acá un anclaje en el otro extremo, y que lo que evita el muro pantalla es que el terreno pueda ceder, pueda generar una falla en este espacio. La calzadura se va construyendo por etapas y nosotros vamos, igual que el muro pantalla, no pensemos que el muro, si esto es 6 metros, 7 metros, vamos a poner un muro de esa dimensión. Ya vienen prefabricados, por así, para todo lo que es el intercambio vial y la salida de Arequipa de la variante Chumayo, ya ahí han trabajado muros prefabricados que los ha hecho Supermix de dimensiones variadas, ¿no? No hablamos porque las pendientes van cambiando de acuerdo a lo que se ha hecho el corte y a la excavación de uno de los viaductos, ¿no? Pero esas son las ventajas que podríamos tener en el caso de prefabricados.
Y se puede hacer esto porque es repetitivo, ¿no? Y estamos hablando de repente de kilómetros, pero para una edificación habría que ver cómo nos acomodamos con lo que en prefabricados se podría tener y que se ajuste de acuerdo al diseño y al proyecto que nosotros tenemos. Pues bien, entonces, esta es la forma de calzar, que es donde vamos a utilizar el concreto simple, porque en el caso de los muros pantalla es concreto armado, ¿no? No es concreto simple. ¿No? Bien, la penetración está en función de la profundidad. A mayor profundidad, mayor penetración en cuanto a la excavación. De ahí un poquito la complejidad, ¿no? Y la dificultad. Normalmente se le llama topos a los que entran a excavar, así como en socavón, y esto se genera con una inclinación, ¿no? Entonces acá está más clara la propiedad. Partimos de tener el mismo ancho del cimiento de la propiedad vecina, y bajo ese mismo ancho nosotros vamos excavando, profundizando y dándole la estabilidad a esto, ¿no? ¿Por qué es que se hace en gradería? Para evitar justamente que el empuje activo de este terreno pueda dañar. No podría hacerlo todo de este primer ancho hasta abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a generar es una falla por la presión que se origina ahí. Todo esto es vaciado con concreto ciclopio. Acá está una imagen mucho más clara, ¿ya? La primera etapa es una excavación, como dice, máximo 2 metros, podría ser repartido. Si vamos a excavar 5 metros, divido pues los 5 metros en 3 fases, ¿no? Y cada fase tendría que tener una altura igual, ¿no? Se hace un trazo sobre el muro que vamos, o la longitud de calzadura que vamos a desarrollar, y se empieza la excavación alternada, de manera que el primer día podamos nosotros vaciar los números 1, 2 y 3, y en la segunda jornada el número 4 y 5. Terminado esta primera etapa, pasaríamos a vaciar la segunda etapa, y esta segunda etapa tendría que tener una diferencia en el trazo, ¿no? Tratando de que haya no una línea coincidente, sino que, como vemos, al igual que el asentado del aparejo de ladrillos, donde este paño, que es el número 4, esté dividido entre el paño 8 y 7, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos el 6, el 7 y el 8. Y acá tenemos el 9, el 10 y el 11. ¿Correcto? Entonces, el paño 9 y 7, justo la mitad, se comparte, y lo propio haríamos en el paño 1, que estaría dado por el paño número 6 y 9, ¿no? Y esa es la manera como vamos a ir avanzando. En el caso de excavaciones vamos profundizando y vamos calzando, vamos profundizando y vamos calzando, ¿no? Bien, el tipo de concreto es de 80 kilos por centímetro cuadrado. Eso consideramos que es un concreto pobre. Pero este concreto pobre, al lado del suelo que tiene esta casita, ¿no? Porque esta casa tiene un terreno. Entonces, ¿cuál es la capacidad portante del suelo? Eso es lo que tendríamos que saber. Entonces, si la capacidad del suelo, porque revisamos el expediente técnico y hay una memoria del estudio de geotecnia, ahí nos dice cuánto es el Q sub U, ¿no? El Q último, que estaría relacionado con la capacidad del suelo. No, en Arequipa este Q último es relativo. Yo realmente no podría. El terreno de mayor capacidad portante que yo he visto está en el Club Internacional.
o aledaños, en todo ese lecho de río, vamos a decir, la clínica Arequipa y todo ese sector. ¿Por qué? Porque todo eso ha sido un valle, ¿no? Y en algún momento el río ha tenido una mayor proporción, pero lo que ha arrastrado es bolonería, es canto rodado, y esa composición de suelo le da una resistencia y una capacidad importante 4.5. Alguna vez me alcanzaron un estudio para el ingreso del curso internacional para que lo revisara porque habían ahí unos muros de contención en una obra que estaban haciendo en el club. Y bueno, leí el estudio de geotecnia y decía que era la capacidad portante. En los demás proyectos que he hecho de edificaciones acá en Arequipa es variable, ¿no? 1.2, en algún caso en Socabaya nos ha tocado una capacidad de 0.8 kilos por centímetro cuadrado. En el terreno del Colegio Claret, en algunas zonas llegaba a 2.5, ¿no? Bueno, eso es relativo, o sea, por eso necesitamos esa información para poder determinar, ¿no? Pero cualquiera que sea la resistencia del suelo, podemos decir nosotros, ah, ya, no, disculpen, pero es que me están preguntando y... Bien, lo que decía, que nosotros vamos a tener un criterio, ¿no? Si la capacidad de este suelo es 2 y yo voy a vaciar un concreto 80 kilos, o sea, estoy muy por encima de esa capacidad portante del suelo, ¿verdad? Entonces la pregunta mía es, para poder hacer la continuidad en el vaciado, ¿debo esperar una semana que llegue a 80? Entonces yo mismo me respondo, ¿no? Digo, bueno, y al día siguiente, ¿a cuánto ha llegado ese concreto después de 24 horas? La única manera que podríamos determinar es sacar una muestra y al día siguiente, luego de 24 horas, hacer un ensayo. Te van a capear, la van a poner, de repente ni se va a mover la hoja, pero me va a marcar algo, que debe ser 2, 3 kilos, 5 kilos, que está muy por encima del otro. Entonces, ¿por qué viene este comentario? ¿No? Porque a veces la pregunta es, y el mismo maestro, ¿no? Me la ha hecho, ingeniero, ¿y cuándo desencoframos? Vamos a una semana, no, pues, maestro, nosotros tenemos que seguir avanzando. Ahora, estamos alternando. No es que está quedando hueco, está metido y está tapado con concreto. Y como han visto, es uno sí, uno no, uno sí. Ven acá la imagen, ¿no? Cómo se ha trabajado. Listo. Y ahora, ¿cómo están haciendo? Está excavando acá, está excavando acá, está excavando acá y está dejando el espacio, ¿no? Estos dos están para el día siguiente. O sea, ahora, definitivamente no hay una línea acá, ¿no? Porque vemos que acá la cimentación está un poquito más abajo, se han pasado, acá está más alto. Lo cierto es que hay que dejar unos cajones en la parte de arriba, por donde tenga que ingresar el concreto, ¿no? Por donde tenga que ingresar el concreto, que después se taparán, ¿no? O sea, un cajón que tenga una profundidad de esto, por ahí va a entrar. Ahora, el concreto hay que ver cómo lo empujamos hacia adentro, ¿no? Entonces, se hacen como unos, imagínense un rastrillo, pero que en vez de que tenga los trinches, tiene una platilla. Entonces, con eso nosotros vamos a ir empujando. No vamos a pensar en vaciar y en vibrar, ¿no? Sino de repente que sea un concreto autocompactante un poco suelto y que podamos meter piedra, ¿no? La piedra. La piedra es importante porque nos va a abaratar el costo. Si hubiera alguna pregunta sobre esto. Bien, Ingeniero, sigamos. una Sí, pregunta. ¿Por qué se sí, alterna? adelante. ¿Por qué se alterna? Porque imagínate que lo hagas todo, te queda colgada tu cimentación. Entonces lo que tratamos es de compartir para darle un sostén y que no se vaya a ceder el edificio. Entonces hago hueco, hueco, vacío, lleno y después al día siguiente los que me faltaban y ya completo todo eso, ¿no? Que no podemos hacer de manera continua. Entonces la alternancia es para darle
un apoyo y que el edificio no se ven abajo, ¿no? Y esa es una manera de asegurar, ¿no? ¿Está bien? Sí, ¿no? Esa es la razón. Esa es la razón. Muy bien, pasamos adelante. Bueno, acá vemos un poquito ya el trabajo en sí, ¿no? De las calzaduras, ¿no? Pueden ser diferentes los suelos que encontremos, que tengamos que trabajar. Algo importante acá, y justamente la fotografía es a propósito. Eran otras épocas, ¿no? Ustedes comprenderán que recién a partir del 2010 que sale el tema del nuevo reglamento de metrados y donde a exigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos se pide que todos los trabajadores tengan un seguro contra riesgos, que todos los trabajadores tengan equipos de protección personal, equipos de protección colectiva, ¿no? Planes de seguridad. Todo eso es lo que ha traído este Tratado de Libre Comercio, porque si no, no se hubiera podido firmar. Entonces, nos hemos tenido que un poquito adaptar, adecuar a esos sistemas que tienen los estadounidenses en su trabajo, ¿no? Entonces ahora los trabajadores tienen casco, su mameluco, su uniforme, sus botas de punta de acero, sus botas de jeve, cosa que en el año que yo empecé a trabajar era con sandalias, con chancletas, como podían, ¿no? Claro, ¿quién asumía ese costo? Eso era lo que decía el empresario. Yo estoy haciendo la obra al 90%, encima voy a ponerles uniforme, todo eso, no. Entonces los maestros, sí se les exigía, maestro, tienen que venir con tu casco, ya, ingeniero, va a tener mi casco. Maestro, zapato de ingeniero. Entonces el mismo trabajador se proveía, ¿no? Ahora no, todo eso se ha trasladado al, al presupuesto de la obra, ¿no? Cuando hagan costos y presupuestos van a ver que esto tiene que meterse y se calcula en función de toda una métrica que ya seguramente les van a enseñar a meter. Pero a lo que voy es que en las excavaciones profundas, por un tema de seguridad, debería haber la línea de vida. ¿Qué es la línea de vida? Es ese amarre que tengo, algún arnés que puede estar a la cintura, ¿no? No necesariamente es el que tengo acá en las piernas, en el hombro. Eso es para cuando trabajo en altura, ¿no? Me aseguro bien, porque esa línea de vida también tiene aparte una amortiguación, dependiendo de esto. Imagínate caída libre y no haya la amortiguación, te, te, des, te desarmas. Entonces, pero estas líneas de vida cuando haces excavación no tienen amortiguación porque no te vas a caer. Pero lo que te puede pasar es que te puedes enterrar. Es decir, puede haber un deslizamiento y te puedes enterrar. Entonces, ustedes, su preventista, que debe ser el ingeniero de seguridad, tienen que estar moscos. Entonces, ellos tienen que amarrarse a la cintura, ¿no? Una soga, y la soga tiene que estar varios metros atrás, ¿no? Si hay un derrumbe, lo tapa con tierra, no se va a morir inmediatamente. Tenemos un tiempo nosotros como poder rescatar. ¿Y cómo vamos a llegar a él? A través de la soga y de la línea de vida. Ya saben. Si eso no tiene, mientras que escarbas por acá, escarbas por allá, no das. Entonces, tema de seguridad en el caso de excavaciones de este tipo, ¿no? Ok. Bueno, acá Ingeniero, tenemos un... una Sí, pequeña pregunta. por Eh, favor. ya. Bueno, las calzaduras se colocan debajo de la cimentación existente de la vivienda colindante, ¿verdad? Pero Así es. a veces no todas las viviendas tienen la composición de suelo como la fotografía anterior. A veces los suelos son rocosos, no específicamente de roca maciza, ¿no? Sino que el volumen de los suelos sobrepasan, digamos, un tamaño relativamente grande. En todo caso, eh, en la fotografía nos habían indicado de que se pone en forma de gradas, ¿verdad? ¿Cómo sería en todo caso si se encuentra materiales de ese tamaño, roca de ese tamaño? Ya mira,
para volver un poco a la imagen de donde se ve esto. Todo está en función del tipo de suelo que nosotros encontremos acá, ¿no? Por eso, si es una capacidad portante alta y pueda soportar este corte de terreno establemente, ¿no? De repente las dimensiones de esta calzadura van a variar. No va a haber la necesidad de ser. ¿Por qué? Porque sabemos que este terreno es muy estable. Pero ¿qué ocurriría si el terreno es tierra chacra? Imposible de que esto, por la profundidad que tenga nuestra excavación colindante, quede así nomás. Tenemos que hacer una calzadura. Fíjate acá el tipo de suelo que estamos sacando, ¿no? Mira la tierra. ¿Ves? Acá en la parte del sol se puede observar, ¿no? Entonces, definitivamente sí amerita una calzadura para evitar que esto se vaya a sentar. ¿Cuál es la ventaja de repente en esto? Que esta pared está encajonada, ¿no? Eso le está ayudando, definitivamente. Pero no podemos correr el riesgo, ¿no? De no dejar nada de esto. Ahora, esto amerita la competencia de un ingeniero de estructuras y un ingeniero de mecánica de suelos, para que podamos nosotros tener la tranquilidad y poder ejecutar estas labores. Otra indicación, ¿no? O sea, el ingeniero cuándo puede resolver, ¿no? Cuando de repente vamos a calzar solo esto, entonces vemos el estudio de mecánica de suelos y procedemos, ¿no? Tratando de guardar una inclinación, como ves acá, de 1 en la horizontal y 10 en la vertical, ¿no? Entonces, para que podamos ir aumentando la dimensión relativamente, ¿no? No es mucho 1 en 10. Otra de las consideraciones, este, este, este tema de calzaduras muchas veces no es parte del proyecto. El calculista, el que ha hecho las estructuras, el diseño, no lo ha contemplado a veces. ¿Ya? ¿Quién lo paga? Dice la pregunta. El contratista asume, saca de su bolsillo, pone el cemento y todo, para que no se caiga. No, ese es un costo que tiene que asumir el propietario, porque de lo contrario va a tener que pagar la casa de los vecinos, ¿no? Porque lo van a demandar por daños y perjuicios. Como ya ha ocurrido, en las noticias a veces se ve, ¿no? Otro de los consejos, ustedes tomen muchas fotografías antes de empezar cualquier movimiento de tierras y de obra. Hagan un registro de los vecinos, cómo está la vereda, porque al final ustedes son los que han ocasionado todo. Ustedes son los que han hecho rajar el edificio. Entonces soliciten al vecino, mire, vamos a hacer este tipo de trabajo, queremos ver cómo se encuentra su propiedad, si hay fisuras, ¿no? Vamos a tomarle fotos, porque nosotros queremos que usted quede satisfecho y no hacerle daño. No creo que se oponga, ¿no? Entonces, eso es otro consejo que les doy para evitar, porque pónganse que la casa está mal diseñada y tiene pues fisuras. Y el vivo del vecino dice, ah, no, ahora como han hecho aquel hueco, te demanda. No, que la obra Nos ha pasado, ¿eh? En Hunter, que nos cayó la fiscalía porque supuestamente la construcción que habíamos hecho había dañado la capilla que estaba en el interior, en este colegio de Hunter. Vino el abogado del arzobispado, vino ¿qué se llama? El ingeniero del arzobispado, que había sido un alumno mío, de Alas Peronas, Juan Pablo Lozada. Y ¿cómo estás? Le digo, no, que es que, bueno, le digo, mira, acá tenemos que hablar con la verdad y de manera técnica. Acá los dimes y diretes no. ¿Por qué? Porque había salido de que el cura
había dicho que sí, que se la había rajado. Entonces tuvimos que pedir un estudio a un especialista, que fue el ingeniero Carlos Chávez, que tiene su laboratorio de geotecnia, y es geólogo, es geotecnista, quien nos dio el informe de que eso no. O sea, por eso, cuidado, prudencia, sobre todo eso, ¿ya? Pero no te podría decir cuánto es. Primero veamos qué tipo de suelo es, ¿no? A ver si te muestro alguna imagen de eso que te estoy comentando. El cuento empieza con esta excavación, ¿no? Que pensamos, bueno, yo era supervisor, yo no pensé nada, ellos pensaron en hacerla de manera manual. Eran las zapatas, ¿no? Y acá cada cierto tiempo había vigas de cimentación. Veamos un poco el suelo, que esta era la pared de la capilla que te digo. Ya voy a hacerle un acercamiento, ojalá es que permita una mejor visión del tipo de suelo, ¿no? ¿Te das cuenta? Este era el tipo de suelo que tenía, ¿no? Y sobre el cual estaba la cimentación. Y como ves, esta cimentación nosotros no la hemos tocado para nada. Sí, a partir de un retiro ha habido un movimiento de tierras que más o menos estamos hablando, esta baliza está a 2,5 metros. Y fíjate la excavación donde viene, ¿no? Pero nos cae la denuncia indicando de que nosotros habíamos ocasionado esto. No, vamos a proceder de manera racional y técnica, ¿no? Bueno, ahí está acá hay otra imagen, ¿eh? Fotos que son tomadas para ustedes, ¿no? Acá cuánto de porcentaje de piedra hay. Es un cimiento corrido, ¿eh? De una posta médica que estaba al costado, que claro, la ha hecho el pueblo, ¿no? O sea, la faena, el comité de la asociación. ¿Cómo se comportará este cimiento corrido? ¿Y por qué le tomé la foto? Porque se habían invadido, porque el límite de propiedad es el muro de ladrillo, sin embargo ellos estaban ya en la propiedad del colegio, ¿no? Cosa que también tuvimos nosotros o la empresa que con mucho cuidado empezar a perfilar porque definitivamente ellos te iban a ser responsables de esto. Y miren esta albañilería, a ver, ustedes que han salido a buscar fotografías como trabajo de, de investigación, ¿no? ¿Qué tipo de albañilería es esta? ¿No? ¿Se dan cuenta? Mire, y ahí está el edificio en pie. Eso es lo bueno, que no se caen. La nobleza que tiene la albañilería y el concreto, ¿no? Pero eso también es cuestión del azar y de la suerte, ¿no? No, este es otra excavación, esta también es parte de la capilla, pero fíjense el tipo de suelo, ¿no? Miren cómo araña esta gran máquina, porque esta tiene una potencia, que con esto vinieron a excavar, ¿no? Pero este lado hay un terreno y les voy a mostrar otra foto. A ver, ya, en este terreno de acá, ¿no?
En este terreno de acá, las condiciones cambiaron totalmente. Tan es así que cuando han estado vaciando con el Carmix, se dio y el Carmix terminó dentro de la zanja. Esta es la excavación, esta era la primera foto que les dije del costado de la iglesia. Esta es la primera, ya están las dos zanjas hechas, porque acá también el hueco está hecho. La máquina entró en esta posición y empezó a retroceder, a retroceder. ¿No? Hubo una sobreexcavación en la profundidad, que es algo de lo que hay que controlar, ¿ya? El ancho también es una parte de control. Es de la misma zanja. Fíjense las balizas, ¿no? Pero ya se había sobrepasado la cantidad de excavación. Ahí le estamos explicando al ingeniero, él es el arquitecto, ¿no? De que había que compactar porque había habido una sobreexcavación. Estas son parte de las cosas que decían que nosotros habíamos hecho, pero felizmente el arquitecto, sí, es de la parte interior. Pero en toda la zona del edificio, en esta de acá no había ninguna fisura. ¿Se dan cuenta? Y fíjate, tú que me has hecho la pregunta, el tipo de suelo, ¿no? Es un caliche, bastante duro. Y acá ya estábamos, ¿no? Viendo la nivelación y la otra parte. Como se han pasado de la excavación, hemos tenido que volver a nivel, rellenar y compactar. Claro, son cosas que suelen ocurrir, ¿no? Pero si uno tiene el cuidado del caso, no tendría por qué pasarle eso. Hubo que sacar un proctor de este terreno, hubo que compactar. Están las pruebas de compactación. Muy bien, sigamos. Si no nos gana, tenemos que pagar. El tema de pantallas corresponde a un procedimiento mucho más tecnificado. A través de estos barrenos se contrata una perforadora, la perforadora de acuerdo a la inclinación del barreno para soportar la pantalla, y finalmente vienen estos topes de acá, ¿no? Con esto cerramos el anclaje, ¿no? Esto es lo que sujeta el muro pantalla. Y la cantidad de anclajes dependerá de la profundidad, del tipo de suelo, ¿no? Y vamos a ver acá. Muy cuidado al momento de hacer movimiento de tierras con terrenos húmedos. La humedad lo que genera es que la fricción que tenga esas partículas o esa composición de suelo sea mucho más propensa al deslizamiento y a la falla, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua contenida entre las partículas es un vehículo que lo que facilita es el desplazamiento, ¿no? Para conformar nosotros y compactar un concreto, ¿qué utilizamos? Concreto con cierta cantidad de slam, ¿no? Es decir, aumento y juego con el agua para que pueda haber un buen acomodo. Entonces, eso no ocurriría si está seco. Entonces, ese mismo criterio, pensamiento, vamos a utilizar. Si el suelo que vamos a trabajar para hacer nuestra calzadura
¿no? Tiene agua, entonces es mucho más fácil que esto se desplace, ceda. Vamos a ver un videito, ¿ya? Para, para relajar un poco también. A ver, voy a dejar de compartir acá. Buraya bak. Yani rica ettim ya deli başta her yerden geliyor burası. Bizim makine kurtarma şansımız yok. Ha git abla git ya. Şunun makinesini abla kameraya çekin şurayı ya. Sen al üstü makineye sen çık istersen ben alıyorum. Bırak şu makineyi yere alsana bırak. Biraz dur. Bak abi o bina gelir abi. Zabıt arkadaşlar, şöyle bir ekran bize uzatırsanız hani orada ne yapıyorsunuz? Abi ben yer ayrılmış gibi sizin güven. Murat geliyor. Murat bir daha geliyor, bir daha geliyor. Girme, girme. ¿Han visto ustedes cómo ha habido este colapso? Lógicamente que ya ese edificio debe haber estado totalmente desalojado, ¿no? O sea, porque esto no se puede presentar de un momento a otro, ¿no? Esto se ha ido dando de manera progresiva. La presencia de humedad en el primer video se muestra donde colapsan las platinas de este muro pantalla, es que seguramente que el empuje activo se incrementa ante la presencia de humedad. O sea, habría que hacer todo un análisis, un estudio. O sea, yo por lo que observo deduzco eso, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando hagamos excavaciones para hacer estas calzaduras con concreto simple, el análisis, la observación que nosotros podamos tener, ¿no? Es importante el apuntalamiento mediante algunos elementos que podrían ser de
con puntales. Yo creo que eso ayuda un poco a darle la seguridad al caso, ¿ya? Sigamos. Bien, de ahí entramos un poquito a lo que son cimientos corridos. En cimientos corridos me parece que ya hemos hablado bastante en el tema de lo que vendría a ser el proceso constructivo cuando hemos tratado el corrido es el ensanchamiento de este elemento para poderlo estabilizar, ¿no? Ahora dependerá, pues, ¿no? Si el muro es portante, si el muro es un muro no portante, que solamente soporta carga. ¿Cuál es el proceso constructivo? Creo que eso es lo que corresponde ahora. Porque hemos visto el tema del vaciado, de la calidad del concreto. Probablemente que la excavación se realice con mucho cuidado para evitar sobreexcavación. Porque si yo me paso en 2 centímetros, en 5 centímetros a cada lado de lo que es mi excavación, voy a tener que gastar más concreto, ¿no? Entonces, la recomendación es que en el trazo nosotros marquemos un poco por adentro. Cuando pongamos el cordel y tracemos, marquémosles la parte interior, porque el trazo con el yeso resulta un poco grotesco, ¿no? No es fino. De tal manera que la excavación salga por decir, voy a usar el amarillo para Ingeniero, poder graficar. ya está Sí, en pantalla. ya, ok. Gracias por avisarme. Yo ya estaba dibujando, tenía que... A ver, voy a compartir. Acá, acá. Ya. Ahora sí, ¿no? Lo que decía era el cuidado para que en el movimiento de tierras tengamos una tolerancia hacia nuestro favor, es decir, que podamos nosotros excavar, si este es el eje y el trazo resulta ahí, ¿no? Cuando hagamos nosotros el trazo con el yeso, con la cal, con lo que pintamos y delineamos el terreno, procuremos de que esté un poquito hacia adentro, ¿no? Y indicarle al obrero, al peón, que tenga el cuidado de mantener esto. Y nuestra excavación pueda salir algo así, ¿no? Exagerando un poquito el tema. Y después podamos recién perfilar con una barreta hasta darle exactamente la dimensión que dice el plano. De tal manera que no tenga un sobrecosto por una sobreexcavación que podría darse de 3, 4 centímetros a cada lado, estos son 6 centímetros, multipliquen por 100 metros de cimiento corrido, cuántos cubos más vamos a tener que vaciar, cuánto volumen más de concreto vamos a tener que hacer. Entonces, esa es una recomendación para efectos de tener que tampoco nos pasemos sobre el nivel de fondo de cimentación. Para eso tenemos las balizas instaladas y tenemos el eje. Sobre esta baliza puede estar ubicada a más un metro, de tal forma de que el peón que está excavando tenga su wincha y tenga el cordel colocado. Con el cordel colocado él va a salir de la zanja y va a medir, y no se debe pasar. Pero siempre es bueno decirle, ¿sabes qué? 5 centímetros arriba, ¿no? Y cuando ya llegué ahí le dices, ahora solamente vas a bajar 5 centímetros. Porque a veces le das la medida y estos ñatos, no sé en qué estarán pensando, en el WhatsApp, en el TikTok, y se olvidan de todo. Entonces hay que tener cuidado.
El cimiento corrido no lleva solado, pero sí necesitamos compactar, ¿no? Necesitamos compactar antes de proceder al vaciado. Es decir, vamos a nivelar la excavación abajo. Echamos un poco de agua y empezamos a pasar un pisón o de repente una plancha compactadora, así que tengo la facilidad y siempre y cuando este terreno sea pues estable, ¿no? Porque a veces metemos la plancha y con la vibración de la plancha esto se empieza a caer y eso no quiero, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos hablar en el tema de las piedras, ¿no? Sobre las piedras es algo importante de poderlo precisar. ¿Cómo vamos nosotros a distribuir, ¿no? Entonces, vamos a calcular, ¿ya? No voy a hacer acá un imaginario, vamos a tener que vaciar esto. De repente así. Esta es toda mi cimentación corrida. Se me ocurre, ¿no? Esto es así. Entonces, el cimiento corrido, tengo la profundidad. Primero, ¿qué calculo? ¿Cuál es el volumen de cimiento corrido? Vamos a poner que son 20 metros cúbicos. Ya está. De estos 20 metros cúbicos, ¿cuánto es piedra? De acuerdo a esto, me dice la piedra es 30%. Ya, entonces, si son 30% de piedra, en 20 metros cúbicos, voy a tener 6 metros cúbicos de piedra. Ya, muy bien. Entonces voy a mandar a traer 6. Si compro un volquete de 6 cubos y me lo traen llenecito, acá no hay 6 cubos de piedra. Porque la piedra puede tener, como hemos dicho, un 40, 50% de esponjamiento, de vacío. Entonces, yo puedo pedir de repente, si fuera un 40%, de repente una volquetada de 10 cubos, ¿no? Y todavía de ahí me va a sobrar piedra, ¿no? Vamos a ver. Para poder calcular exactamente la piedra, suponiendo que la piedra tenga 40% de esponjamiento, o que es piedra mediana, ¿no? 40, perdón, 40, 40%. Lo que tengo que hacer es, ¿no?, dividir. Esta vez voy a dividir. Entonces pongo 6 metros cúbicos entre 1.4. 1.4 y la cantidad, perdón, no creo bien. 4.28. 8.4 metros cúbicos, ¿no? Entonces, para 8.4 metros cúbicos, que puedo necesitar un volquete de 10 cubos, ¿no? Que va a traer 10 cubos, y de esos 10 cubos, bueno, sé que me va a sobrar un poco de piedra. Pero bueno, determino ese volumen de piedra, por eso hay que ver qué tipo de unidades tiene nuestro proveedor y según eso calcular. Ahora yo puedo hacer de repente por partes el vaciado. Determina que el primer día voy a hacer esto. Pero lo interesante es que toda esta piedra tiene que estar distribuida a lo largo, de acuerdo al cálculo que hemos hecho de lo que va a entrar de piedra con su esponjamiento, ¿no? En montoncitos, montones, montones a lo largo de todo el vaciado, ¿no? Entonces, con un peón distribuimos esa piedra alrededor. Entonces nosotros empezamos a vaciar y todo lo que está acá no va a entrar en una sola capa, ¿no? Porque vamos a colocar la primera capa con concreto simple,
de repente 10 centímetros, y ahí vamos a meter una piedra, ¿no? La piedra tiene que entrar limpia, o sea, hay que mojarla antes de meter la piedra, hay que regar la piedra bien antes de poderla, que esté limpia de polvo, de tierra, ¿no? Y después, antes de introducir la piedra al concreto, mojarla, regarla, tener un balde ahí de repente. Y eso va entrando ahí, ¿no? Entonces vamos avanzando, vamos colocando piedras, colocamos otra capa, de repente la otra piedra puede entrar por acá, pero no hagamos lo que hemos visto en la foto anterior, ¿no? Como ustedes han visto, es un cimiento de piedra. Ese es 90% de piedra y 10% de concreto. ¿Qué es lo que le da la resistencia? El concreto simple. Las piedras están alternadas para desplazar parte de este volumen. Pero la piedra no es lo que va a piedra sobre piedra no va a soportar eso, ¿no? Entonces hay mucho de la autoconstrucción que está como la foto que les he mostrado, ¿no? Bien, en el tema de dosificación ya, dependiendo de la proporción que nos digan. Normalmente en el plano dice 1,8, 1,10, en fin. Nosotros ya tenemos que tener, de acuerdo a la tablita que les he colocado, más o menos 1,8 estamos hablando de un concreto 140, ¿no? Si hablo de un 1,10, estoy hablando de un concreto 100, ¿no? Concreto 100 kilos por centímetro cuadrado. Un 1,12, de repente estoy hablando de un concreto 80 kilos, ¿no? Quiere decir, un pie cúbico de cemento, que es una bolsa, y 10 pies cúbicos de concreto, de hormigón. En este caso se utiliza el hormigón. Bien, entonces, eso en cuanto a concreto, a cimiento corrido. En el tema de solados, que también son estructuras de concreto simple que sirven para poder colocar el trazo y el replanteo en los elementos de concreto armado. Yo necesito una superficie que sea resistente para soportar la armadura, el peso de la columna. Dos, una estructura o una superficie de donde yo pueda trazar los ejes y después trazar la columna, ¿no? Y colocar la parrilla de estas zapatas, ¿no? Tenía una foto ahí donde estaba el solado. A ver, creo que está en el ordenador. Este es el solado, ¿no? Es una superficie. Y fíjense, ¿no? Donde está el trazo, se ha dibujado el eje, se ha dibujado las columnas para poder tener ya el emplazado de las columnas, ¿no? Entonces, como ven, este solado me permite hacer el replanteo acá en la base de las columnas y posteriormente colocar la parrilla, los dados, pero es una capa de concreto simple, como estamos viendo acá en la imagen, ¿no? Concreto de repente 1,10, suficiente para este tipo de solados. Dependerá del espesor o de la plataforma. En el caso de una losa, como la que vemos acá, que es para este tanque cisterna, no puedo ponerle una galleta de 5 centímetros. Fíjense el peso de estos elementos de acero, ¿no? O sea, acá por decir, el solado ya es de centímetros, ¿no? Sobre el cual vamos a trabajar todo el tema
del replanteo del tanque. En este caso de esta zapata pequeña podríamos utilizar un solado pequeño, ¿no? De 5 centímetros, suficiente. Pero, ojo, en el momento de la excavación tenemos que considerar esa sobreexcavación que implique el solado. De tal manera que el nivel del fondo de esa pata sea de acuerdo a lo que especifica el plano. Bien. En el tema de sobrecimientos, también estos sobrecimientos están definidos como el angostamiento del cimiento para poder recibir el muro. En algunos casos, cuando son muy altos, este sobrecimiento es armado. O a veces se utiliza el sobrecimiento armado cuando también el terreno no tiene muy buena capacidad portante. Entonces, este sobrecimiento armado actúa como una viga de cimentación que me controla cualquier asentamiento. Bueno, pero eso es parte de lo que el ingeniero de estructuras ha determinado, ¿no? Pero lo comentamos como algo para que ya vayamos imaginándonos cómo es el tema. El sobrecimiento requiere de encofrado, el rendimiento es mucho mucho menor que en el caso de cimientos corridos. Las proporciones son iguales. Hay sobrecimiento que lleva piedra mediana, dependerá del ancho del sobrecimiento, ¿no? Pero lo que hace el sobrecimiento o la piedra es abaratar el costo. Yo les había dicho, para evitar la eflorescencia y para evitar el daño y el deterioro en muros, sería conveniente que ese sobrecimiento tenga mayor resistencia. Al tener mayor resistencia va a tener una relación abastecimiento un poco más cargada en cemento, en fin. Eso lo hace más impermeable. Si a ese sobrecimiento todavía yo lo vibro, pues me va a resultar mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a conformar. Entonces, todas esas consideraciones deberíamos tenerlas. En el caso de los sobrecimientos, hay que tener un cuidado de colocarle, si el sobrecimiento, el concreto de sobrecimiento y el concreto de columna son lo mismo, esto es 175 y la columna es 175, yo puedo vaciar el sobrecimiento corrido. Pero pónganse que el sobrecimiento es 175 y la columna es 210. Ahí debo de colocar unas tapas, ¿no? Estas tapas van a hacer de que ese concreto, donde está la columna, no sea pues más pobre de lo que viene arriba. Entonces, la columna empieza a actuar desde donde se ve libre. ¿Y donde se ve libre la columna? Apenas sale del cimiento corrido, ¿no? Que es el elemento macizo más grueso, más grande. Entonces, esto se aplica y no puedan cometer ustedes ese error. Por lo demás, creo que mayor consideración en el tema de sobrecimientos no hay, ¿no? Al momento del desencofrado ya les dijimos que tengan especial cuidado. Y en el caso de contrapisos y pisos o falsopisos, hay que indicar, ¿no?, que el falso piso es un elemento que solamente corresponde al primer nivel, ¿no? Y se utiliza falso piso porque este debe ser construido antes del encofrado de la losa aligerada. ¿Para qué? Para poderle dar mayor rigidez y que el peso de la losa aligerada recaiga sobre un elemento más resistente que el propio suelo. Por eso se le llama falso piso y solamente tiene 10 centímetros, ¿no? Y después del falso piso lo que vamos a colocar es el denominado contrapiso. Y el contrapiso tiene un ancho de 0.5, 0.05, es decir, 5 centímetros, hasta que sea 0.10. Entonces, primero vaciamos con concreto simple el falso piso y después el contrapiso, que no es concreto,
En el caso del contrapiso es un mortero 1-4, cemento arena. Y dependerá la calidad del acabado que le demos a este contrapiso según el tipo de piso y acabado que vamos a colocar arriba, ¿no? Arriba, si vamos a colocar un vinílico, tenemos que trabajarlo mucho más este contrapiso, para que, como el vinílico es muy delgadito, ¿no? No vaya a calcar, se dice calcar porque todas las imperfecciones de la superficie del contrapiso salen y se dibujan en el vinílico. No tendría igual cuidado con un piso de cerámico, ¿no? Por decir, un porcelanato, que tiene un espesor, hay que utilizar pegamento. Ahí, por el contrario, prefiero que el contrapiso resulte muy rugoso. Recomendaciones para este procedimiento. Muchas veces no tenemos nosotros, al momento del avance de obra, todo el tema definido de lo que son instalaciones, porque para poder vaciar el falso piso ya tengo que tener toda la instalación eléctrica, la instalación sanitaria, que tuviese que ubicarse en ese sector del piso, para tomar corrientes, para puntos de agua, podría ser, ¿no? En caso de baños. En consecuencia, lo que a veces se hace, y con un buen criterio, pues todo es proceso constructivo, ¿no? Y depende de la coordinación entre su supervisor y si es flexible y lo entiende y no se cierra porque puede decir, no, en la especificación técnica dice que primero tienes que vaciar el piso. Uno le explica, no, ingeniero, mire, usted, nosotros estamos compactando. El nivel de compactación, le voy a sacar las pruebas, está al 95%, pues. Y encima le voy a poner una chapa acá abajo al puntal para que no se hunda. De tal manera que me asegure de que la estabilidad esté aligerada y del... Ah, ya, está bien, procede. Pero cumplamos, ¿no? Con todo lo que prometemos, de tal manera que haya confianza. Ahora, al momento de vaciar el piso, esto es lo que ocurre, ¿no? De que como el piso es vaciado en una edad antes del falso piso, perdón, que el falso piso se vacía en una edad, después de vaciar el falso piso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tarrajear todas las paredes que están acá, el cielo raso, y todo esto que cae va al falso piso. Después, por más que lo limpie, ¿no? Por más que tenga el cuidado de limpiar, traen una compresora, como es concreto antiguo, con concreto nuevo, con mortero nuevo, a veces se cajonea o se sopla, ¿no? No pega bien el contrapiso con el piso. Y ahí viene todo un problema porque te dicen, cámbiame, todo esto está mal. ¿Y cuál es la prueba? O sea, los primeros días no va a pasar nada. Ustedes a la semana pasan una varilla de fierro a chancar ese piso y suena tin, tin, está bien, qué bien, mi piso está perfecto. Después de 4 semanas vuelvan a hacer eso, a ver. Empieza a sonar a fofo, toco, toco. ¿Qué quiere decir? Que se ha contraído, ya ha pasado el tiempo y se ha soplado. No es que se vaya a salir, porque eso es lo que es, que se va a salir, le preguntaba yo alguna vez que me pasó eso. O sea, que se va a levantar solito, se va a ir caminando. Eso va a quedarse ahí porque está espeso. No, está mal, quítalo. Entonces, por eso, preferible utilizar que el mismo día, hoy día vaciamos falso piso porque ya hemos terminado el tarrajeo. Como ven acá, ¿no? Está todo ya tarrajeado, cielo raso, hasta pintado. Y estamos vaciando acá. Hemos puesto las instalaciones de los tomacorrientes, todo ya ok. Y ahí estamos vaciando el piso, y después del piso ya viene la torta esta de... Acá también tenemos que tener el cuidado de las inclinaciones. Muy bien, hemos terminado este capítulo de concretos simples. Claro que no es tan todo, estoy tratando yo de lo que más se utiliza, ¿no? Si hubieran preguntas... Ingeniero, disculpe. Sí, le escucho. En su momento nos mostró una parte donde se estaban haciendo ensayos de compactación de los cimientos, porque creo que se compactaba, nos mencionó, ¿verdad? Sí.
Quizás la pregunta no venga mucho al tema, pero ¿cuánto es el porcentaje de compactación o de aceptación que les dan para esa parte de los cimientos? Mira, en el caso de la cimentación y de eso, no estaba nada especificado en planos, ¿no? ¿Por qué? Porque se suponía que la excavación que ellos iban a hacer era una excavación manual, ¿no? En consecuencia, ¿yo qué le podría decir? Oye, compáctame al 100%. No, ¿no? O sea, de lo que tratamos de llegar a, mira, inclusive se tuvo que mandar a hacer un procto, ¿no? Con el terreno de compactación. En el caso de esta foto de acá, en esta imagen, estamos hablando de un terreno, de un aula, ¿no? O sea, quizás la compactación y el nivel de compactación sea pues un 85%, ¿no? De densidad seca del proctor. Todos estos ambientes llevan una base y esta base tiene que estar controlada. Para poder controlar esto, nosotros tenemos que, con el material que vamos a conformar la base, que en algunos casos puede ser de préstamo, en otros casos puede ser el mismo material, eso lo dirá el proyecto y la especificación técnica, mandamos a elaborar un proctor. Y con el proctor, lo que te entrega el proctor es esa curva que parece un lomo de camello, donde te dice cuánto es la compactación máxima, 100%, y con qué porcentaje de humedad. Entonces, eso, si el proyectista dice, bueno, en ambientes interiores, la compactación debe ser 85%, eso es lo que vamos a controlar. En el caso de patios, y sobre todo patios de colegio donde sabemos que entran camionetas, ¿no? Vehículos a veces, por una cuestión de entrar a dejar lo que es caliguarma, a veces vienen a descargar, y eso siempre pasa, colegios públicos sobre todo, o en estacionamientos, lógicamente que la compactación, ya hablamos de un CBR en pavimentos, ¿no? Pero en el caso de veredas, ¿cuál sería la compactación adecuada, ¿no? Un 90%, 95%. Para mí, de repente es exagerado, ¿no? El porcentaje adecuado es un 90% del material que nos piden como base. En el caso de esa excavación, que era la foto de la sobreexcavación que le hemos pedido, nosotros hicimos un análisis para determinar qué porcentaje le íbamos a dar, ¿no? Estamos hablando de que se habían pasado casi 15 centímetros en algunos casos o 20 centímetros. Sobre eso iban a haber unas zapatas mucho más grandes, de casi unos 60 por unos 60, distribuidas, y era un edificio de un piso, ¿no? O sea, todas estas consideraciones que les estoy indicando es un poco el criterio que tenemos que aplicar, ¿no? Ustedes veían acá la cantidad de zapatas, el edificio era un edificio de un piso, ¿ya? Imagínense la carga que se iba a tener, o sea, tratar o pretender que le pongamos una compactación de 100%, no, pues no. Yo le dije, mira, hagamos el proctor, 90% estamos satisfechos con eso, ¿no? Eran varias zapatas, habían vigas de cimentación, pero no era cuestión de echar la tierra, nivelarlo y ahí está, ¿no? No. Entonces, utilizando un poco también el criterio, a eso. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, ingeniero, en caso, bueno, como nos mostró una foto donde se estaba haciendo el ensayo en lo que son cimientos, en caso el terreno no esté en condiciones favorables, y bueno, si el expediente nos piden para un 95%, digamos, y no llegue a ese 95%, está entre 93, No, tiene 90. que llegar, no, pues no. Por eso, en estos casos, nosotros tenemos que hacer ensayos. Mira, estas son las zapatas que te digo, ¿no? Uh-huh. Estas son las zapatas. Ahora, claro, aparte de eso, ese proctor sirvió para controlar la compactación y la conformación de las capas, porque claro,
Todo esto, como ves, ya la zapata está enterrada hasta cierto punto, pero estamos conformando el relleno, ¿no? Y ese relleno tiene que ser controlado, no puede ser un relleno así a la mala, ¿no? Por decir, en estos casos, este relleno necesitaríamos que esté al 100%, no, ¿no? Un 85%. Pero de acuerdo a eso, miren, trajeron este rodillito tándem para tener una mayor productividad, porque estaban con su patito tiqui, 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 y se demoraban la vida, ¿no? Entonces la empresa trajo este juguetito y lógicamente lo que tienes que hacer es controlar la humedad, uno, y dos, asegurarte que con cuántas pasadas del carrito o del patito vas a lograr ese 95%. Todo se consigue controlando humedad, porque para eso has hecho el Proctor. Para eso dices, bueno, la máxima densidad la obtenemos con 17% de humedad. Si tu material está con 15, no vas a llegar a ese. Así le pase, si le pase, le pase, si le pase. Cuando trabajamos para la conformación de diques, teníamos que controlar el efecto que tenía el clima, porque en Arequipa, ahí en Río Seco, en el mes de octubre que estábamos haciendo estas pozas, había un calor pero terrible, ¿no? Entonces, nosotros de la cancha de batido que teníamos de material, si el Proctor para el trabajo con puzolana decía 17, nosotros mandamos con 20 de humedad. ¿Por qué? Porque en el extendido, en el tiempo que pase, iba a haber pérdida de esa humedad. Y lo que queríamos era controlar. O sea, es todo un procedimiento que creo que en base a ensayos podíamos lograr. Porque de nada te sirve hacer más pasadas, ¿no? Por decir que te pidan al 100%, si tú llegas al 100% con 10 pasadas de este rodillo, el que hagas 12 no vas a llegar al 102%, o el que hagas 15 no vas a llegar al 110%, ahí queda, ese es tu máximo, ¿entiendes? Entonces, cuando nosotros tengamos que conformar para nuestros pisos y todo, sea la herramienta que utilice, el equipo que utiliza. Si yo utilizo un Proctor, una compactadora de tales características, hago mis ensayos, a ver, dale 10 veces, tomas una prueba. ¿Te está costando la prueba? Sí, pero lo que te estás asegurando es ya tener una cantidad de pasadas controlando tu humedad. Entonces, ingeniero, tengo 80, dale 2 más, o 3 más. ¿Cuánto ha subido? 90. Bien, queda. Entonces, al operario de esa máquina le dices, vas a ir ordenadamente y vas a darle tantas pasadas. No te vas a equivocar. Entonces nosotros vamos tiro seguro. Tiro seguro que eso está con batería. Siempre y cuando hayas controlado la humedad, no te hayas excedido humedad. A veces se pasan, le echan agua así a la mala, o sea, sin ningún criterio. Ahora, para el control de humedad, pues está el SPIDI, hay otros aparatos que nos pueden medir, que son mucho más modernos, ¿no? Entonces, con eso podemos ver. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, ahora sí está clarísimo para mí. Ya. Gracias. Miren, chicos, en obra tenemos que ser muy observadores, fijarnos en esto, controlar. Lo que no queremos es perder plata. Pero cuando uno no sabe estas cosas, mira, métele 40 pasadas. 40, media hora más de máquina. ¿Cuánto te cobra esa máquina si es alquilada? Y no estás ganando nada. Ahora, basémonos en cuanto a la norma. Entonces, le damos el Reglamento Nacional de Edificaciones en lo que es pavimentación, y ahí dice 90%, 95%, ¿no? Del Proctor modificado, ¿no? Entonces, eso va a ir variando de acuerdo a lo que vamos a conformar. No es lo mismo la conformación de un pavimento para un estacionamiento, ¿no?, en un centro comercial, que la conformación de la base para el falso piso del edificio, ¿no?
Ahora, del edificio, en el caso de Sodimac, es otro tratamiento, ¿no? O sea, por eso todo depende del uso que va a tener eso. Para un baño que tiene 2 metros por 2 metros, la PIP 90% y la losa solita ya se sostiene, ¿no? En esos 2 por 2. Criterio, criterio, criterio. Que no se compra, ¿no? Pero creo que la experiencia no nos da. Y eso es lo que le estamos tratando de dar a ustedes para que sobre esa línea ustedes vayan más arriba, ¿no? Muy bien, me despido. Entonces, hasta el próximo martes.